Buenos días. Me vine un poquito más hacia adelante para poder ver a Silvina, que me va a estar acompañando con las vistas. Y antes de empezar, quería recordar un anuncio. Este martes está la vigilia de oración. Toda la iglesia está invitada para orar al Señor en esta vigilia de oración con los ministros, con los pastores, para poder acercarnos a Dios. Todos esos motivos que tenemos para agradecer y para pedirle al Señor. Le doy gracias a Dios por esta posibilidad y esta responsabilidad de tener el mensaje en esta mañana. Y como todos dicen, hay un poco de nerviosismo, pero también es bueno poder servirle al Señor con todos nuestros dones. Y esta mañana, desde temprano, ya empecé a hacer preguntas. Le hice una pregunta a mi esposa y ahora se la hago a ustedes. Voy a hacer varias preguntas en el mensaje, pero algunas son para responderme y quiero que me respondan y otras son para pensar. Esta mañana le decía a mi esposa, ¿en qué nos parecemos los creyentes a un jugador de fútbol profesional? Sabemos que en Europa los equipos pagan fortunas por los jugadores. Para formar un buen equipo pagan millones y millones de euros. Y en eso nos parecemos. Vamos a poner la primera vista y ahí vemos algunos ejemplos millonarios, ¿sí? Tanto Cristiano Ronaldo, Neymar, Alisson, un arquero, Buffon. Ellos han recibido fortunas para pertenecer a sus equipos. Nosotros fuimos comprados por Dios. Nosotros formamos parte del equipo de Dios. A Él le costó un alto precio la vida de su Hijo, Cristo Jesús, para que nosotros formamos parte del pueblo de Dios, para poder ser hechos hijos de Dios. En esto nos parecemos. Y si somos un equipo, entiendo que tiene que haber un arquero, defensores, ¿sí? Que puedan proteger, ¿sí?, al equipo de los ataques del maligno, en nuestro caso. Tiene que haber mediocampistas, tanto el enganche o los laterales, ¿sí?, que tienen que hacer el juego como para que la pelota le llegue en buena posición a los delanteros, para tener la oportunidad de ganar uno más para Cristo. Y vamos a ver la otra vista, y ahí tenemos una cancha de fútbol, ¿sí? Y voy a ubicarnos en esta cancha. Tenemos al arquero y los defensores, y pondría como arquero a David Pizzeri, y a los defensores al ministerio de oración. ¿Por qué? Porque ellos son los que están orando con el WhatsApp, con el grupo de oración, para poder repeler los ataques del maligno, aquellas cosas que nos pueden afectar a la iglesia, ¿sí? Así que todos estar orando, ¿sí?, por los ataques del maligno, por aquellas necesidades de trabajo, de enfermedad, de conflictos. Estar orando para prevenir. El mediocampo, ¿a quién ponemos en el mediocampo? Se me ocurre ponerlos a los diáconos y a los ministros y viceministros de cada uno de los ministerios. ¿Por qué? Porque son los que tienen que estar elaborando las actividades, el juego, para que después pueda llegar a los delanteros para poder cumplir con el propósito de Dios. Y entonces hacer las actividades que necesitamos para proclamar a Cristo. Entonces, pedir la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo para que ellos puedan armar las actividades para poder hablar de Cristo. Y los delanteros vamos a ponernos a todos, toda la iglesia como delanteros, porque tenemos la oportunidad de poder testificar de Cristo todos. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde ponemos a los pastores? Y vamos a poner a Luis, al pastor Luis, le vamos a poner la camiseta a la 10 para que distribuya el juego. Y al pastor Alfredo, ¿dónde lo ponemos?
lo vamos a poner director técnico para que nos dirija un poco para hacer las actividades. Y no puede correr. Esto como introducción. Para empezar el mensaje, vi que tanto las canciones como las palabras que tuvo Luis y también en la oración, tiene mucho que ver con el mensaje. He orado mucho por este mensaje y aparentemente está todo en línea de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, para darle título a este mensaje, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estábamos en otro tiempo esclavizados por el pecado, estábamos lejos de Dios, pero pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios, y recibimos la salvación. Pusimos esa fe en Cristo, esa fe salvadora. Y ahora le hago una pregunta, y ahora sí quiero que me respondan. Voy a ver qué equipo tiene Dios en esta iglesia. ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados cuando le recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Sí? No lo escucho bien. ¿Recibimos? Sí. Bueno, y lo importante es que cuando Dios nos salvó, nos rescató, nos hizo su pueblo, nos hizo santos, nos apartó para sí. Entonces puse como título a este mensaje: por la gracia de Dios somos santos. Tomando de este versículo, por la gracia de Dios somos santos. Y el pastor Alfredo me dijo del mensaje que hablara sobre la gracia de Dios. Continúe con este tema. Y yo le pedí a Dios: Señor, lléname de tu Santo Espíritu para poder guiarme en este mensaje y que pueda ser de bendición a tu iglesia que se encuentren en este domingo 29 por la mañana. Y así salió: por gracia somos santos. Somos su pueblo y tenemos una certeza. Como dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos llamó y nos apartó para Él. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Ni la muerte, porque pasamos a su presencia, ni la vida, ni el futuro, ni aunque venga un ángel, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Este pasaje siempre me llegó porque, como dice la canción, Él dice quién dice que soy. Y en este pasaje dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, con una vida de propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de esa vida que estábamos viviendo antes de conocerle a Él, de pecado, alejados de Él, a su luz admirable. Esa luz que da el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que nos capacita, que nos enseña. Nos saca de esa esclavitud y dice, como decía en Primera de Pedro, perdón, el siguiente pasaje, Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere que tengamos una vida en consecuencias.
Somos su pueblo escogido, su nación santa. Ahora quiere que tengamos una vida en consecuencia, que tengamos una vida de santidad. Y también podríamos poner como título en este mensaje, vivir la santidad. Y si estamos hablando de este tema, pensaba, es una palabra, santidad, que se dejó de usar en la gente en general. Y si habría alguien nuevo aquí que me estaría escuchando, a lo mejor se lo tendría que explicar qué es santidad. Pero nosotros sabemos que fuimos apartados para Él, para vivir una vida junto a Dios. Y vivir en santidad es reconocer que somos el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Formamos parte de ese reino. Y Él nos pide que seamos luz, que seamos sal en cada momento de nuestras vidas. Y vamos a la siguiente. Entonces, una vida de santidad tiene un porqué y un para qué. Un porque somos el reino de Dios en la tierra, nación santa. Y un para qué, para anunciar a nuestro Salvador, para anunciar el amor de Dios. Entonces, en la siguiente, en el Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es por la gracia, es por este regalo no merecido en que nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Tenemos vida en Dios. Y la gracia es suficiente para que seamos hechos hijos de Dios. Vienen tiempos difíciles, donde nuestro testimonio es importante a las personas que están alrededor nuestro. Tenemos que mostrar que hay una alternativa a este mundo que cada vez lo vemos más destruido. Las familias están destruidas. Y es muy importante que nosotros podamos dar ese testimonio de que somos hijos de Dios. Porque en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad fue, es y será la forma de vivir del creyente. ¿Y por qué digo debería ser la forma? Porque el creyente puede elegir o no vivir una vida de santidad. A pesar de que hay muchas cosas que nos rodean, que nos contaminan. Y tener mucho cuidado con todas esas cosas. Porque hay una continua agresión a nuestra vista, a nuestra mente, con las publicidades que vemos en la televisión o en la vía pública, con la moda, que cada vez es más sexy, más provocativa, con el consumismo y con tantas cosas que contaminan nuestra mente, nuestro cuerpo y también contaminan nuestro espíritu, si lo dejamos, si le permitimos. Y aún la vida cotidiana nos puede alejar del Señor. ¿Por qué? Nos levantamos temprano, un día común. Nos levantamos temprano, desayunamos, si tenemos hijos, le preparamos el desayuno, nos vamos a trabajar o llevamos los chicos al colegio y luego trabajamos, comemos, volvemos al trabajo, a la tarde salimos, hacemos trámites, vamos al supermercado, llegamos, comemos, miramos una película en Netflix y nos vamos a dormir. Al día siguiente igual. ¿Y el Señor? ¿Dónde quedó esa comunión con el Señor en todo nuestro día?
Tengamos cuidado con las cosas que contaminan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la palabra de Dios nos está diciendo de que no tomemos forma de este mundo, que no hagamos lo que hace este mundo, es porque podemos llegar a hacerlo. He escuchado en varias ocasiones que me dijeron, ¿por qué no puedo hacer lo que todos hacen? Porque soy diferente, soy un hijo de Dios. Soy parte de su pueblo y no puedo hacer lo que me plazca. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y formamos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es muy fuerte. Y saber que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Dios en mí, es muy fuerte. Una de las claves, habría muchas claves para poder vivir la santidad, pero una cosa es tenerla clara: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora mi vida la vivo con Él. En los momentos alegres, divertidos, estoy con Él. En los momentos difíciles, paso ese momento difícil tomado de su mano, fortalecido, contenido, protegido por mi Señor. En Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, primero quiero decir, esta carta de Colosenses tiene 2 primeros capítulos donde habla de doctrina, pero luego en los capítulos 3 y 4 habla un poco más de lo práctico del cristianismo. Vamos a ver solamente en el capítulo 3, los versículos 1 al 4, donde el apóstol nos está indicando que en nuestra vida, el centro debe ser Cristo. Vamos viendo del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habría mucho para decir de este pasaje, pero no voy a hacer un estudio bíblico de este pasaje, simplemente algunas afirmaciones como para poder tener este mensaje. Si Cristo resucitó, nosotros por fe resucitamos con Él. Bueno, ahora busquemos de sus cosas, las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios repite una palabra o repite una frase, es porque está haciendo un énfasis de que hay algo importante, hay una enseñanza que nos quiere dejar. Y aquí vemos que dice que poned la mira en las cosas de arriba, y anteriormente dice buscad las cosas de arriba. Morimos a nuestra pasada manera de vivir. Ahora nuestra vida está en sus manos. Por eso dice que nuestra vida está escondida en Cristo, porque ahora dependemos de Él. Nada nos va a poder arrebatar de su mano. Luego dice, Cristo, vuestra vida, mi vida. Ahora mi vida la vivo con Él. Él es el centro de ella. Eso es lo bueno de las cartas y sobre todo de Pablo, de que es muy directo, no anda con vueltas. Somos de Cristo. Hemos decidido seguirle. Creemos en su nombre. Busquemos las cosas de arriba. Y quiero hacer énfasis
énfasis en esta frase. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? El buscar manifiesta anhelo, deseo, ir en pos de algo. Buscar las cosas de arriba es buscar en sus cosas, en el proyecto que Dios tiene preparado para mi vida. Es formar parte del pueblo de Dios, salir del banco de suplentes para jugar de titular. Es buscar y anhelar ese encuentro cotidiano con el Señor, de comunión con Él, en oración y a través de su palabra. Es buscar de cumplir con el propósito de Dios que tiene para nuestra vida y para su iglesia. Vivir la santidad es hacer que nuestra vida sea un culto a Dios. Es buscar hacer su voluntad. Vamos a ver la próxima filmina. Dice, la experiencia de tu vida, ¿cómo es en Cristo? ¿Cómo es tu vida con esa experiencia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Las cosas de la tierra nos distraen. Como dije antes, ¿no? Hasta aún el trabajo, que es bueno y es necesario. Y es lindo distraernos un poco, pero no podemos vivir distraídos. ¿A cuántos le hablamos del Señor en esta semana? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios en oración la guía del Espíritu Santo? Tenemos esa posibilidad a nuestro alcance. ¿Se la pedimos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, obra en mí, que obre en nosotros? ¿Le prestamos oído a nuestro Señor? ¿Cuántas veces le pedimos? ¿Se acuerdan como los discípulos cuando Pedro y Juan salieron de estar encarcelados y fueron a buscar a la iglesia que estaban reunida en una casa? En Hechos capítulo 4, 29, que orando le pidieron a Dios, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. ¿Y qué significa denuedo? Con convicción, con valentía, con firmeza, hablar del amor de Dios. El apóstol Pablo, también en la carta a los Filipenses, capítulo 4, 8, no lo busquen, tampoco está en las filminas, decía que nos concentremos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué pensamos? ¿Qué nos vamos a poner el sábado a la noche, en la fiesta, en la salida? ¿Qué nos vamos a comprar en el shopping este fin de semana? ¿Qué tengo en la heladera para comer cuando lleguemos a casa? Con mi esposa estábamos pensando en comprar ravioles acá al lado para ir hoy al mediodía. ¿Qué haré si me echan del trabajo? Jesús nos habló de los lirios, que son hermosos. Ni siquiera Salomón se podía vestir de esa forma, y ellos no hicieron nada. Las aves del cielo no cultivan, no cosechan, no guardan, sin embargo Dios las alimenta. En Mateo, Silvina, Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente buscar las cosas de arriba. Poner como prioridad tener una buena relación con Cristo, con nuestro Dios.
Para lograr una vida de santidad, quisiéramos que reconozcamos dos cosas. Habría muchas cosas más para reconocer. Vamos a reconocer dos cosas. La primera es que Dios está. A veces vivimos como si Dios no estuviese. Y cuando dije esta frase, recordé un predicador, un pastor que ha tenido la iglesia de Arroyito y que también Echesortu, al pastor Longo, que él decía muchas veces en el mensaje, con su voz áspera, Dios está, él decía. Y otra de las frases que él decía, somos ciudadanos del cielo. Son dos frases que él repetía a menudo en sus mensajes. Y cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos con amigos, recordar, Dios está. Cuando salimos el sábado a la noche, a divertirnos, Dios está, como decía él. Cuando estamos jugando un partido de fútbol, Dios está. Cuando estamos hablando con un amigo o amiga, o un hermano de la iglesia, o hermana de la iglesia, y quieren hablar mal de otra persona, Dios está. Y otra cosa que quisiera que reconozcamos también para vivir la santidad es reconocer, como estuvimos diciendo desde el principio, de que formamos parte del pueblo de Dios para su gloria. Tenemos un propósito en la vida. No nos dejó ociosos, nos dio un propósito de vida. Nos dio dones, capacidades para poder servirle y nos dio un mensaje. Por eso nos pide que seamos luz donde no hay Dios, donde no está Dios. En nuestros trabajos, en otros ámbitos donde nos movemos. Que seamos sal en esta sociedad, llevando una palabra de aliento, esperanza y amor. La gente necesita a Cristo. Dios tocó mi corazón cuando yo tenía 19 años. Y recibí la gracia de Dios para salvación, para una vida de santidad, ya desde esa edad. Me sentía insatisfecho, con mucha ansiedad, con un vacío que no podía llenar, el cual Dios llenó. Él me perdonó, me hizo su hijo. Yo necesitaba un padre, Él me hizo su hijo. Y si vos aún no tenés esta experiencia de tenerlo a Él como Padre, en esta mañana te digo, tenés la oportunidad. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Vamos a Cristo atraídos por el amor de Dios. Un inmenso amor que dio a su Hijo allá en la cruz, que puso su vida para que nosotros recibiésemos perdón. Dios te recibe, te recibió con los brazos abiertos como un Padre amoroso para que te recuestes en su pecho. Él te protegerá, así como te protegió hasta ahora, continuará en esa tarea de ser tu Padre, para que podamos vivir tomados de su mano, para poder tener una cercanía con Él. Buscar las cosas de arriba es estar en sus cosas, en el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Tiene un plan.
y vos estás incluido. ¿Ya te ubicaste en esa cancha que vimos al final de la apertura o del comienzo de la introducción? ¿Te ubicaste en esa cancha? Si vas a estar orando, ministrando, testificando. El Señor te incluyó, te hizo parte del reino de Dios aquí en la tierra. Vivir la santidad es anhelar ese encuentro diario con el Señor. Es buscar su palabra para conocerle más. Es cumplir con el propósito que Dios predestinó a la iglesia. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 4, el último de los versículos que leímos antes, que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor venga a su iglesia a buscar los redimidos, los que estamos escondidos con Cristo en Dios, vamos a estar con Él en su gloria para siempre. Esa es nuestra dicha. Y para terminar con una pregunta, ¿no deberíamos poner nuestros afectos en aquel reino y vivir por encima de este? Que Dios los bendiga.